Administrador de base de datos. Módulo 1. Introducción a la administración de base de datos. Bueno, un administrador de base de datos, ¿verdad? Es como también conocido, ¿verdad? DBA, del inglés de Database Administrator, es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, de inteligencia de negocios y legales de bases de datos y de la calidad también de los datos. Sus tareas incluyen las siguientes. Bueno, podemos ver que, por ejemplo, un DBA, ¿verdad? Implementa, da soporte y gestiona bases de datos corporativas. Crea y configura bases de datos relacionales, es responsable de la integridad de los datos y la disponibilidad, diseña, despliega y monitoriza servidores de bases de datos, diseña la distribución de los datos y la solución de almacenamiento, también garantiza la seguridad de las bases de datos, realiza copias de seguridad, lleva a cabo la recuperación de desastres, también planifica e implementa el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones, también diseña planes de contingencia, además de ello diseña y crea bases de datos corporativas de soluciones avanzadas, analiza y reporta datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones de la inteligencia de negocios. Produce diagramas de entidades relacionales y diagramas de flujos de datos. Además de ello, genera lo que es la normalización esquemática, la localización lógica y física de los datos de la base de datos y parámetros de tablas. Bueno, una vez comprendido esto, vamos a poner en práctica los conocimientos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la importancia, ¿verdad?, que proporcionan ciertos lenguajes al momento de administrar las bases de datos. Bueno, tenemos que, por ejemplo, PHP proporciona varias funciones para acceder a bases de datos de tipo MySQL y manipula los registros de datos dentro de la base de datos de MySQL. Además de ello, necesitaríamos llamar a las funciones PHP de la misma manera que llamamos a cualquier otra opción o otra función PHP. Hay que tener en cuenta que, bueno, en este momento, bueno, vamos a poder acceder a los datos, ¿verdad?, con conocimientos bastante básicos de lo que sería el área de la programación. Sería, por ejemplo, bastante ameno que ustedes conocieran lo que es el lenguaje Java, pero si no lo conocen, no hay problema, porque con PHP se puede manejar muy bien lo que es la administración de las bases de datos. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a tener un conocimiento clave en lo que es el conocimiento de PHP al momento de manejar lo que son las bases de datos MySQL. Bueno, vamos a ver con relación a ello, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, existen lo que es MySQL funciona muy bien en combinación con varios lenguajes de programación, como por ejemplo Perl, que sería uno. Vamos a escribir aquí los lenguajes para que ustedes tengan idea. Los lenguajes con los que funciona muy bien MySQL son, por ejemplo, Perl. El otro lenguaje que se maneja muy bien, ¿verdad?, con MySQL sería C, por ejemplo. También tenemos lo que sería el lenguaje C++. Además de ello, también se maneja muy bien con Java y con PHP. Muy bien. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, de estos lenguajes, PHP es uno de los más utilizados debido a sus capacidades de desarrollo de aplicaciones web.
PHP proporciona varias funciones para acceder a las bases de datos MySQL y manipular los registros de datos dentro de la base de datos MySQL. Vamos a necesitar llamar a las funciones PHP de la misma manera que llamamos a cualquier otra función PHP. Las funciones PHP para utilizar o para usar con MySQL tienen lo que sería este formato como tal. Bueno, tendríamos primero, esto es a manera de ejemplo, este sería el formato que tendría MySQL, ok, MySQL, function, MySQL function, tenemos lo que es value, coma, 3 puntos, punto y coma. Esta sería la estructura básica de lo que sería MySQL. Muy bien, la segunda parte del nombre de la función es específica de la función, generalmente una palabra que describe lo que hace la función. Vamos a ver cómo las siguientes son dos funciones que vamos a utilizar mucho durante el desarrollo de este programa. Muy bien, una de estas funciones sería, por ejemplo, MySQL Connect, MySQL I, MySQL I guión bajo connect que a su vez llame, por ejemplo, a connect. Muy bien. Además de ello, la otra función que vamos a utilizar bastante será la de MySQL LI. MySQL LI, pero en lugar de connect vamos a utilizar la que es la MySQL Connect Query. MySQL Connect Query, ¿verdad? Y a su vez esta va a tener correlación con lo que sería el connect. Como parámetro le pasaríamos lo que sería el connect, ¿verdad? Y le pasaríamos lo que sería el siguiente string, SQL statement, SQL statement, muy bien, perfecto. Esta sería como tal la estructura básica o una de las funciones básicas que vamos a utilizar en nuestro programa. Vamos a ver cómo mediante la primera conexión que vamos a realizar, vamos a mostrar lo que sería una sintaxis genérica de PHP para llamar cualquier función de MySQL. Bueno, para ello, primeramente tendremos que crear, no guardemos esto, vamos a crear lo que sería una carpeta dentro de nuestro repositorio ubicado en XAMPP. XAMPP, como ustedes saben, es un administrador de lo que son bases de datos y PHP. Recuerden que PHP, ¿verdad?, corre a nivel de servidor, no corre a nivel de local. Para ello tenemos que virtualizar un servidor. Entonces, bueno, primeramente aquí vamos a colocar ejemplos. Voy a poner ejemplos, curso administrador de base de datos, curso-dba. Muy bien, ingresamos en nuestra carpeta y seleccionamos esta carpeta como tal. Muy bien, una vez que nosotros tenemos seleccionada nuestra carpeta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que sería esta siguiente estructura. Primeramente vamos a crear un archivo, ¿verdad? Que vamos a ponerle ejemplo o example, también podría ser example.php. Muy bien. Dentro de este archivo PHP, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a ingresar lo siguiente. Tenemos primeramente lo que sería la estructura HTML, muy bien, con su apertura y su cierre de etiquetas, como aparece específicamente en Emmet. Luego de ello
creamos lo que sería una etiqueta head. Muy bien, con su apertura y su cierre. Dentro de ella vamos a colocar un title, una etiqueta title. Muy bien, donde vamos a tener, por ejemplo, PHP with MySQL. Muy bien. Después de ello vamos a crear lo que sería una etiqueta body. Perfecto. Aquí vamos a crear lo que sería ya la etiqueta PHP como tal. Para crear una etiqueta PHP hacemos lo siguiente. Menor que lo que sería el signo de exclamación, el signo de interrogación, disculpen, junto a PHP, y para hacer el cierre simplemente colocamos nuevamente lo que sería el signo de interrogación con el signo de mayor que. Muy bien, dentro de esas etiquetas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, $1 red val. Estaremos declarando esta variable en PHP, donde hacemos que, por ejemplo, MySQL, muy bien, MySQL function, y le pasamos como parámetro lo siguiente. Hacemos como parámetro value, muy bien, coma, hacemos lo siguiente, value. Perfecto. Le colocamos 3 puntos suspensivos. Muy bien, finalizamos con punto y coma. Luego de ello hacemos lo siguiente. Ok, hacemos un condicional if, donde vamos a tener la siguiente respuesta. Vamos a decir que, por ejemplo, si por ejemplo esta exclamación hace alusión a not, es un operador lógico red val, ciertamente, die, muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Colocamos, por ejemplo, error, 2 puntos, are related, error, message. Muy bien, finalizamos con punto y coma, y aquí podemos poner, por ejemplo, como comentario vamos a ponerle otherwise, MySQL or PHP statements. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que son las funciones más importantes de lo que sería MySQL junto con PHP. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para desarrollar y ejecutar páginas web PHP es necesario instalar 3 componentes vitales para nuestro sistema informático. Primeramente, bueno, tendríamos lo que sería un servidor web. En mi caso, yo estoy utilizando SAMP, como les estaba comentando anteriormente.
Es un programa bastante sencillo de utilizar, no tiene mayor complicación. En nuestro caso, para poder correr PHP, tendríamos que inicializar lo que sería el servidor Apache, el cual en mi caso está corriendo en el puerto 80, ¿verdad? Además de ello, también habría que inicializar lo que sería el servidor MySQL, que en mi caso está corriendo en el puerto 3306. Muy bien, una vez hecho esto, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, PHP funciona con prácticamente todo el software del servidor web, incluso el servidor de información de Internet IIS de Microsoft. Pero el más utilizado es el servidor Apache. Podemos simplemente, para utilizar SAMP, bueno, con SAMP ya nos viene empaquetado este servicio. También tenemos lo que sería la base de datos. Bueno, PHP funciona con prácticamente todo el software de base de datos, incluidos Oracle y Sybase. Pero para nuestro caso, o para el caso de lo que ustedes quieran realizar, el más utilizado es lo que sería el software de lo que sería el MySQL. Bueno, también tenemos lo que sería el analizador PHP, para procesar lo que serían las instrucciones de la secuencia de comandos PHP. Ok, se deben utilizar un analizador para generar una salida HTML que se pueda enviar al navegador web. Vamos a ver cómo podríamos, para nosotros ver los resultados y analizar nuestro resultado PHP, tendríamos que hacerlo a través de un browser como tal. Muy bien, vamos a ver lo que sería la instalación del analizador de PHP. Bueno, antes de que nosotros continuemos a hacer esto, es importante asegurarnos de tener la configuración adecuada del entorno en nuestra máquina para desarrollar nuestros programas web usando PHP. Vamos a almacenar, vamos a almacenar este archivo como lo acabamos de observar. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y darle like. Continuemos. En lo que sería la carpeta htdocs de Apache. Muy bien. Y dentro de él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo siguiente. Dentro de él vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto que ya teníamos construido. Vamos a crear una nueva etiqueta PHP. Muy bien. Dentro de ella vamos a hacer que nos muestre lo que sería el PHP info. Este PHP info, esta función la vamos a pasar sin parámetros. Y para ver el resultado como tal de este archivo PHP, que sería example PHP, simplemente tenemos que abrir, por ejemplo, un browser. Muy bien. Vamos a abrir una nueva ventana, ¿verdad? Al abrir nuestra nueva ventana, accedemos a ella. Y aquí, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente ruta: 127.0.0.1, ¿verdad? Luego de ello colocamos barra y vamos a llamar la carpeta que nosotros estábamos colocando. En nuestro caso, la carpeta es llamada ejemplos curso DBA. Ejemplos cursos DBA. Al nosotros ejecutar esta carpeta, podemos ver que tenemos ciertos inconvenientes, pero si nosotros ejecutamos simplemente este archivo, podemos ver que sí nos está redirigiendo como tal a nuestro Apache, ¿verdad? Esto quiere decir que pudimos haber cometido algún error, ¿verdad?, de tipeo. Sí, como podemos observarlo, es ejemplos curso, curso,
En programación es normal que ocurran este tipo de errores, ¿verdad? Porque bueno, siempre van a ocurrir. La cuestión no es que ocurran los errores, la cuestión es cómo damos solución a esos errores y cómo al darle solución a esos errores tenemos que siempre mantener la calma y entender que bueno, son cosas que ocurren naturalmente a los programadores. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que es el acceso a la raíz de nuestro archivo, ¿verdad? Y nos muestra nuestro servidor el archivo que acabamos de crear, que sería example.php. Al nosotros abrir este archivo, vamos a observar lo que sería lo siguiente. Al abrir, bueno, nos dice la versión de nuestro PHP que tenemos instalada. En mi caso, que no sería instalada, sería virtualizada, que específicamente está siendo virtualizada por nuestro servidor Apache junto con PHP. Muy bien, en mi caso tengo lo que es la versión 8.0.5, ¿verdad? Y además de ello tiene toda la información concerniente a nuestro PHP, ¿verdad? Y sus características. Sería interesante, ¿verdad? Darle un vistazo, ¿verdad? De forma más detenida, que ustedes lo hagan y observen lo que son las características intrínsecas de su versión PHP, ya que en ella ustedes pueden ver, por ejemplo, las librerías, las funciones y hasta la licencia de PHP que tiene su máquina. Muy bien, vamos a observar que al nosotros colocar esa dirección que acabamos de mostrar, podemos ver lo que sería la versión de nuestro PHP. Ok, vamos a ver que vemos que si tenemos esto, ya tendríamos como tal nuestro PHP activo. Muy bien, cabe acotar que para nosotros manejar lo que sería el MySQL o la base de datos, es bueno, ¿verdad?, utilizar lo que sería lo siguiente, que sería el mismo XAMPP. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos acceder a esa versión de MySQL que está activa? Sencillo, simplemente hacemos lo siguiente. Colocamos 127.0.1 barra php myadmin. Muy bien. Y al acceder, bueno, podemos ver que tenemos acceso como tal a nuestras bases de datos, a nuestra base de datos PHP myadmin, que en nuestro caso está corriendo en PHP y además de ello es MySQL. Muy bien, una vez hecho esto, bueno, tenemos que también se pueden establecer lo que son las credenciales de la base de datos, ¿verdad? Vamos a primeramente a crear lo que sería una base de datos, pero podemos hacerlo de forma también local. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver que lo más importante que necesitamos, por supuesto, es la base de datos en ejecución real con una tabla que puede consultar y modificar, ¿verdad?, esa información. Bueno, tenemos lo que sería MySQL DB. Bueno, MySQL es una base de datos de código abierto que podemos descargarlo directamente en ese sitio oficial de MySQL. Vamos a descargar lo que sería la versión completa. Para ello, bueno, nos vamos al portal, ¿verdad? Nos vamos al siguiente portal. Primeramente, bueno, tenemos lo que sería dev.mysql .com. Perfecto, vamos a downloads y nos vamos a MySQL. Muy bien, una vez abierto este portal, ¿verdad?, de MySQL, simplemente lo que tenemos que hacer es descargar la versión completa. Esta versión completa simplemente, bueno, pesa, por ejemplo, 200 megas. Es bastante pesada. Depende también de su depende también de su conexión a internet, de la velocidad de su conexión a internet.
Y bueno, esto lo que va a generar, ¿verdad? Sería comenzar la descarga como tal de ese programa, ¿verdad? Para su pronta ejecución. Entonces, bueno, esperamos a que esta descarga ocurra. Una vez realizado la que sería la descarga, verificamos aquí que ya esté instalada, descargada nuestro programa. Ahora bien, hay un punto importante que cabe destacar, que es el hecho de que, por ejemplo, nosotros buscar como tal ese directorio, por ejemplo, en nuestras descargas, podemos verificar que ya como tal está descargado, están descargados esos programas. Ahora bien, hay un programa, ¿verdad?, que ya viene directamente con todos esos archivos. Entonces que ya vienen instalados como tal, ¿verdad? Ya vienen instalados todos esos conglomerados. Ya yo hice la instalación, no la voy a realizar porque ya la tengo. En mi caso, bueno, voy a dirigirme a lo que sería la carpeta de MySQL, donde está aquí directamente en el directorio, y me voy a dirigir a lo que sería el shell de lo que sería MySQL. Voy a la carpeta bin, ¿verdad? Y en la carpeta bin encuentro lo que sería el ejecutable como tal de ese archivo. Bueno, procedemos a abrir como tal este shell, y estando aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primeramente vamos a ejecutar ya como tal los programas que nosotros queremos. Vamos a hacerlo primero, primero a crear lo que sería la base de datos. Vamos a hacer un MySQL admin, MySQL admin. Vamos a hacer un create y vamos a crear lo que sería nuestra base de datos, todo en mayúscula. DBA example, database administrator example. Luego de ello hacemos -u guest -p. Ok, luego de ello damos enter, ¿verdad? Una vez que nosotros realizamos lo que es la descarga, verificamos que ya como tal obviamente estén los archivos descargados. Vamos a la ruta que estábamos buscando, en este caso nos dirigimos a C. Luego de ello vamos a descargas. En descargas podemos ver que efectivamente ya están como tal descargados nuestros archivos. Muy bien. Ahora bien, en mi caso yo no voy a realizar esa instalación porque ya yo la tengo instalada. Para verificar que ustedes ya tienen instalada su versión, ustedes se dirigen a lo que sería la carpeta MySQL. Dentro de ella van a encontrar lo que sería MySQL Server. Justo allí vamos a abrir lo que sería la carpeta bin. Dentro de ella vamos a verificar que esté el programa MySQLD, que es la que estamos observando aquí justamente. Muy bien, ahora ¿qué procede? Procede a abrir lo que sería nuestro CMD, ¿verdad? Luego de que estemos ya localizados dentro de nuestro MySQLD, ¿verdad? Esperemos a que inicie como tal nuestro terminal. Y bueno, ya una vez iniciado el terminal, vamos a dirigirnos a esta ruta. Hacemos un CD, copiamos lo que sería esta ruta que tenemos aquí específicamente dentro de bin, y la procedemos a pegar justamente en este directorio. Damos enter. Una vez dentro de ella vamos a ejecutar lo que sería ese programa. En nuestro caso sería MySQL. Ok, My SQLD. Muy bien, ya como tal el programa se está ejecutando, ¿verdad? Perfecto. Luego de ello hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un MySQL MySQL admin
Perfecto. Luego de creado lo que sería escrito MySQL admin, verificamos que lo tenemos bien escrito, hacemos un create de lo que sería lo siguiente. Vamos a crear, ¿verdad?, la nueva base de datos. Vamos a llamarla DBA example. Muy bien. MySQL admin create DBA example. Dentro de ella vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un -u. Perfecto. Hacemos ahora un guest. Luego del guest hacemos un -p y ejecutamos. Vamos a ingresar enter nuevamente. Verás, no le colocamos contraseña a esa base de datos y vemos que existe un error, ¿verdad? Ya que dentro, ¿verdad?, de MySQLD está corriéndose el localhost en el puerto 3306. Muy bien. Una vez que nos dé este error, podemos ver que simplemente nuestro error estaba justamente al llamar a guest, ya que guest no es ningún usuario. Para ello simplemente hacemos que el usuario sea root. A nosotros hacer esto, ¿verdad?, nos va a decir que ingrese nuestra contraseña y nos va a dar un error que nos dice que no se puede crear esa base de datos, ¿verdad?, ya que esa base de datos ya está creada, esa base de datos ya existe. O sea que ya en este caso estaría creada esa base de datos que estábamos intentando generar. Muy bien. Ahora vamos a crear una tabla, ¿verdad? Para crear una tabla, por ejemplo la tabla empleados, en nuestra base de datos DBA example, DBA example, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primeramente vamos a abrir lo que sería el símbolo de sistema, que ya lo tenemos aquí. En mi caso estoy utilizando Commander, pero así como Commander ustedes pueden simplemente buscar aquí en su Windows, poner CMD y automáticamente abrir el símbolo de sistema. Commander, que es el que ustedes pueden ver aquí, CMDER, así se escribe, CMDER, es un CMD bastante intuitivo y bastante fuerte para nosotros crear cualquier tipo de programa, pues, que nosotros queramos. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que nos encontremos como tal en la carpeta bin, ¿verdad?, que ya estamos ubicados, vamos a iniciar sesión, ¿verdad?, en esa base de datos. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir MySQL, ¿verdad?, MySQL -u. En este caso colocamos nuevamente root -p. Como nosotros no tenemos contraseña, simplemente le damos a enter. Muy bien. Automáticamente ingresamos a MySQL y nos aparecen este contenido que es welcome to MySQL Monitor, command and with or backslash g. Bueno, tu conexión del MySQL tiene una ID de 17. Tiene lo que sería la versión del server, que sería el siguiente, MariaDB, ¿verdad? Y además de ello, tiene lo que sería copyright, ¿verdad? Oracle, entre otras cosas. Muy bien, ya aquí estamos ingresados dentro de lo que sería el programa de MySQL. Una vez ahí, ¿verdad?, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestra sesión, que sería, vamos a colocar use, ¿verdad? En nuestro caso será DBA samples o example, no recuerdo, pero es example. Muy bien. Muy bien. Es database use database example, use db example. Entonces database change. Muy bien. Hacemos lo siguiente, hacemos un create
un create o un create sin D al final, create table, create table employees. Ok, employees. Muy bien, create the, table employees. Vamos a agrandar esto. Muy bien, create the, table employees. Luego de ello vamos a darle enter. Automáticamente ingresamos como tal dentro del programa de MySQL y pasamos la siguiente información. Muy bien, vamos a hacer que por ejemplo tenga primeramente sería esto así. Colocamos como tal el paréntesis, damos enter, ¿verdad? Luego hacemos un ID, ¿verdad? Int not null, coma, damos enter nuevamente, int not null. Muy bien, age int not null, damos coma, otra vez enter, luego hacemos first varchar, muy bien. Vamos a ponerle que ese first varchar tenga un contenido de 255 caracteres. Muy bien. Luego de esto le damos coma. Luego de esto colocamos un last varchar. De por ejemplo 255. Damos enter y finalizamos con barra, punto y coma. Muy bien, tenemos un pequeño error, ¿verdad? En la línea 2, ¿verdad? Por el tema de que estábamos colocando algo erróneo, pero bueno, podemos simplemente volver a crear como tal nuestra tabla. Vamos a crear nuevamente nuestra tabla, ¿verdad? Table employees, muy bien. Volvemos a colocar como tal el paréntesis de apertura, luego colocamos el ID, int, muy bien, int not null, colocamos una coma, luego hacemos un age, int not null, coma, muy bien, luego hacemos un first varchar, $255, coma, hacemos luego un last varchar de 255, damos enter y finalizamos con el punto y coma, el paréntesis, punto y coma, y le damos enter. Muy bien, podemos ver que el query, ¿verdad? Como pueden observarlo aquí, está perfecto, está ok, que solamente, bueno, han sido afectadas 0 filas, ¿verdad? Han sido afectadas dentro de MySQL. Muy bien, una vez hecho esto, bueno, vamos a crear lo que sería el registro de datos. Bueno, vamos a empezar a registrar datos. Muy bien, vamos a hacer un insert, vamos a crear unos registros, ¿verdad? En esa tabla employees, de la siguiente forma a continuación. Vamos a hacer un insert. Cabe acotar que los comandos en SQL todos son en mayúsculas. Es como una doctrina que se ha creado dentro de esa administración de base de datos, pero que es como para diferenciar que estamos hablando de base de datos. Eso es algo muy utilizado en términos de programación.
values, que values, ¿verdad? Que es 100, 18, hacemos lo que sería Sara, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre de Sara con el apellido de, por ejemplo, Ali. Perfecto, hacemos punto y coma y nos dice que no existe employees. Ok, claro, no existe employees porque es employees con doble E. Es bueno verificar muy bien cuando nosotros escribimos el texto. Luego de que nosotros corregimos lo que sería el nombre de la tabla, ¿verdad? Vemos como el query ha sido aceptado de forma efectiva, ¿verdad? Query OK. Y además de ello nos dice que tenemos lo que sería, ¿verdad? Una fila afectada, ¿verdad? Y el tiempo de ejecución que sería 0,00 segundos. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y darle like. Continuemos. Muy bien, ahora, bueno, podemos observar cómo, por ejemplo, tenemos, vamos a crear una nueva fila, ¿verdad? Con el comando insert into employees, que sería nuestra tabla, employees, con values. Muy bien. Ahora vamos a crear lo que sería nuestro nuevo usuario. En ese caso sería, por ejemplo, 25 con el ID 101, 25, llamado mans. Okay. Manas, ¿verdad? Como por ejemplo el apellido Fatma, apellido Fatma. Muy bien, colocamos punto y coma. Ok, ya generaríamos el siguiente usuario. Muy bien, vamos a crear un nuevo usuario también con el comando insert, que sería el insert into, ¿verdad? Dentro de employees. Ok, values, eh, 102, 30, site, can. Muy bien, ingresamos el otro registro. Vamos a crear un nuevo registro también, denominado por ejemplo insert into employees. Values, que sea por ejemplo el 103, ¿verdad? De 28 años, ¿verdad? Con primer nombre Summit. Ok. De apellido Mital. Muy bien. Punto y coma. Perfecto, ya tenemos creado
lo que serían esos 4 registros. Bueno, hay que ver que, por ejemplo, hay que tener una idea bastante clara de el momento estemos creando lo que sería el MySQL. Perfecto. Vamos a ver cómo también tenemos que PHP, ¿verdad? Proporciona la función de lo que sería el MySQL LI, ¿verdad? MySQL I, el constructor ese de MySQL LI, y también proporciona o el MySQL Connect para abrir una conexión a la base de datos. Esa función toma 6 parámetros y devuelve un identificador de enlace MySQL en el caso de éxito o falso en el caso de error. Muy bien. Eso, ¿verdad? Va a tener lo siguiente. Vamos a nuestro el Visual Studio Code y va a contener la siguiente información, ¿verdad? Va a tener lo que sería, por ejemplo, el MySQL, el dólar, MySQL. Perfecto. Dólar MySQL LI. Ok. Donde vamos a tener, ¿verdad? MySQL LI. Vamos a tener, ¿verdad? Lo que sería el new MySQL LI. Va a contener los siguientes parámetros. El primero va a ser lo que sería el dólar host. Muy bien. Luego tendríamos lo que sería el dólar username. Luego de esto tendríamos lo que sería el dólar passwd. Después de esto tenemos también lo que sería el dólar dbname. Como siguiente parámetro tendríamos lo que sería, ¿verdad? El dólar port. Muy bien. Además de esto también tendríamos lo que sería el dólar socket. Dólar socket. Muy bien. Punto y coma. Ok, tenemos lo que sería, vamos a definir muy bien qué significan cada uno de estos parámetros que le acabamos de pasar a nuestra variable MySQL LI, ¿verdad? Y a nuestra función MySQL LI, ¿verdad? Durante su ejecución, esa función. Muy bien. Tenemos que el primero sería el host. Y bueno, el primero sería opcional. El nombre del host, ¿verdad? Que ejecuta el servidor de base de datos. Si no se especifica el valor predeterminado, ¿verdad? Será localhost 3306, que es justamente el que viene por defecto. Luego vendría lo que sería el username. Bueno, el username también es opcional, el nombre de usuario que accede a la base de datos. Si no se especifica el valor predeterminado, será el nombre de usuario de propietario del proceso del servidor. En nuestro caso, podríamos colocar lo que sería el root, el usuario root. Muy bien. También tenemos lo que sería el password, ¿verdad? Que también sería opcional, ¿verdad? El usuario que accede a la base de datos, si no lo especificamos, el valor predeterminado será la contraseña, una contraseña vacía. Luego tenemos lo que sería también el dbname, ¿verdad? También la contraseña, lo que sería la contraseña, el wpassword, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? También es opcional, ¿verdad? La contraseña del usuario que accede a la base de datos. Si no le especificamos, el valor predeterminado será una contraseña vacía, que es en nuestro caso el que vamos a aplicar. Luego tenemos el dbname, que también es opcional, que hace alusión al nombre de la base de datos en la que vamos a realizar la consulta. En nuestro caso sería la base de datos que viene, ¿verdad? Que sería DBA example. Luego tenemos lo que sería el port, que sería el puerto, ¿verdad?
Es opcional, ¿verdad? El número del puerto para intentar conectarse a la base de datos MySQL. Luego de ello tenemos lo que es el $socket. Bueno, y es opcional, ¿verdad? Que es un conector o tubería con nombre el que deseamos, o pipe que deseamos utilizar. Bueno, en este caso, bueno, tenemos que, por ejemplo, podemos desconectarnos de la base de datos de MySQL en cualquier momento utilizando la función PHP close. Muy bien, en este caso tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Damos a $MySQL $MySQLi, ok, ok, muy bien. Bueno, para cerrar lo que sería MySQL, ejecutamos el siguiente comando: MySQL li close, punto y coma. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo mediante el siguiente ejemplo podemos conectarnos a lo que sería el servidor MySQL. Bueno, vamos a construir la siguiente información. Vamos a escribir la siguiente información dentro de nuestro mismo archivo example.php. Vamos a ok, muy bien. Primeramente creamos lo que sería la etiqueta HTML con su apertura y su cierre. Luego haríamos lo que sería el head. Muy bien. Perfecto, con su apertura y su cierre. Luego de esto hacemos lo que sería la etiqueta title. Dentro de ella hacemos un connecting. Ok, MySQL. Muy bien, MySQL Server. Body. PHP. Ok, dólar. DB. Host. Ok, en este caso sería, por ejemplo, localhost. Punto y coma. Luego hacemos un dólar. DB user igual a, por ejemplo, a root, punto y coma, dólar, db, database, pass, hacer alusión al password, a la contraseña. En nuestro caso es vacía. Y luego hacemos alusión a lo que sería el dólar MySQLi, MySQLi, igual, ¿verdad? A new MySQLi perfecto, con los siguientes parámetros.
En este caso sería dólar dbHost. Muy bien, coma, dbHost, dólar dbHost, dólar dbuser, coma, y dólar dbpass. Muy bien, perfecto. Muy bien, una vez hecho esto vamos a hacer una condicional. Hacemos un if que por ejemplo contenga a dólar mysqli, que a su vez apunte a, por ejemplo, a connect -erno, y que a su vez, ¿verdad?, esté colocado dentro de un bloque el print. Colocamos un bloque printf, ok, por ejemplo connect failed. Dos puntos, colocamos porcentaje s menor que, y hacemos un salto de línea, br barra, así, perfectamente. Muy bien, luego de ello hacemos que, por ejemplo, colocamos una coma como siguiente parámetro y hacemos que dólar mysqli, ¿verdad?, apunte a lo que fue el collect error, connect error. Perfecto, punto y coma al final, ¿verdad? Luego de esto hacemos un exit sin parámetros, vamos a la función exit. Muy bien, si no, por ejemplo, si no existe ningún tipo de error, vamos a imprimir printf connect successful. Muy bien, print ok, connect successfully, ok, successfully. Punto, hacemos por ejemplo un br, hacemos ese salto de línea, finalizamos con un punto y coma, y luego de eso hacemos que mysqli apunte a la función close sin parámetros. Muy bien, punto y coma. Perfecto. Ok, aquí tenemos que hacer el llamado a la función, no a la función, a la variable, no a la función. Perfecto. Luego de esto, ¿verdad?, que verificamos esta funcionalidad, vemos que vamos a acceder, ¿verdad?, a lo que sería el ejemplo de PHP, ¿verdad?, lo que sería este example PHP, ¿verdad?, implementando el servidor Apache Web Apache, ¿verdad? Vamos a verificar ese resultado. Muy bien, si nosotros accedemos como tal a nuestra base de datos, podemos observar cómo se conectó perfectamente a nuestra base de datos que acabamos de crear
anteriormente. Aquí podemos ver el resultado que dice connect successfully. Muy bien, que la conexión ha sido ejecutada sin ningún tipo de problemas. Perfecto. Además de ello también tenemos lo que sería la función de MySQLi query o MySQL query para crear o eliminar una base de datos MySQL. Vamos a ver que esta función toma dos parámetros y devuelve verdadero en caso de éxito o falso en caso de error. Esta sería la sintaxis como tal que estamos planteando. Okay. La función que nosotros estamos planteando sería la siguiente. Vamos a colocarlo aquí entre comentarios arriba del head para tener una idea, o dentro del mismo body, ¿verdad? Y colocamos por ejemplo dólar my SQLi, ¿verdad? Que apunte a query, que apunte a query, que a su vez tenga por ejemplo un dólar SQL, que a su vez tenga un dólar result mode, dólar result mode. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dicen estos parámetros que acabamos de demostrar? Bueno, perfecto. El SQL, ¿verdad? Es requerido, ¿verdad? Consulta SQL para crear una base de datos MySQL. Y también tenemos el result mode, que es opcional, donde la constante, por ejemplo, MySQL li use result o MySQL li store result, según el comportamiento deseado. También de la forma predeterminada se utiliza MySQL store result. Muy bien. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo vamos a poder crear la base de datos que nosotros deseemos, ¿verdad? De diferentes formas y de diferentes maneras.